quiero daros los principios que hacen que el ser humano pueda construir una salud desde lugares y desde parámetros muy sencillos. Y el primero y el más sencillo es que conozcamos cómo está distribuido el sistema de cara a nuestra salud o a nuestra enfermedad, ¿vale? Y voy a plantearos el triángulo sobre el que está sustentado, igual es muy pretencioso, sobre el que está sustentada nuestra vida, ¿no? Aquí está el nacimiento, y el nacimiento es agua. Aquí está nuestro nivel más alto de vida y más óptimo de vida, que sería nuestro fuego, y aquí está nuestra muerte, que sería nuestro metal. Si nosotros nos planteáramos la vida y la muerte, o nos planteáramos que vamos a estar vivos o vamos a morir, y esta fuera la sencillez con la que lo explicamos, estaríamos diciendo que nacemos, que tenemos un punto máximo de vida y que tenemos un punto de muerte. Esto sucede todos los días. Y como sucede todos los días, quiero que nos planteemos que todos los días hay algo de nuestra estructura que se va y hay algo de nuestra estructura que nace. Independientemente de que yo no vengo aquí a decir que seamos inmortales e independientemente que no vengo a decir que no nos vayamos a morir. Pero lo que es importante es que sepamos que esta estructura necesita un cuidado constante. Es decir, que hay algo a lo que nacemos todos los días, que hay algo en lo que necesitamos llegar a la máxima nivel de apreciación y que hay algo donde vamos a llegar a tener que desprendernos y a tener que dejarlo, ¿vale? El concepto de agua quiere decir que para poder nacer necesitamos fluir. El concepto de nivel más alto quiere decir fuego, quiere decir que en el nivel más alto de nuestra vida necesitamos tener conciencia. Y el nivel más bajo, el nivel de muerte, que necesitamos tener desprendimiento. Si nosotros queremos en este momento plantearnos cuál sería la prevención de nuestra vida, es analizar cuánto fluimos, cuánta conciencia tenemos y cuánto desprendimiento tenemos. Y esas son las bases en las que yo me voy a basar para nuestra salud. Es decir, cuánta capacidad de fluir ante las cosas que nacen permanentemente en nuestra vida, qué capacidad tenemos de enfrentarnos a lo que sucede en cada instante de una forma en la que podemos fluir, en la que no tenemos reservas, no tenemos desconfianza, no tenemos miedos, no tenemos ningún tránsito que nos detenga, qué capacidad tenemos de tomar conciencia de lo que está pasando en nuestra vida, de lo que realmente somos y de lo que no somos, para qué capacidad tenemos de desprendernos. Esto que he dicho así parece que es muy esotérico y que tiene mucho más que ver con esoterismo que con realidad. En realidad nos está hablando qué capacidad tenemos de que nuestro cuerpo tenga los fluidos del líquido, todo el fluido de nuestro cuerpo, todo el agua de nuestro cuerpo fluya y no tenga estancamientos, lo cual quiere decir que nuestra vida va a depender de que nuestro agua interior no se estanque. Ese estancamiento se produce por dos cosas. Se produce por un estancamiento real de toda la circulación del cuerpo a nivel de agua, o porque nuestra mente está desconfiada. John, ¿tú podrías ayudarme? Gracias. Y esta es la base del trabajo que vamos a hacer. La base del trabajo que vamos a hacer es entender dónde se producen los colapsos de la salud. El primer punto y el más importante es que nosotros nacemos al agua, y una forma de nacer al agua es que nosotros tenemos que ser capaces de fluir en los líquidos del cuerpo. ¿Vale? Así que cuando nosotros hablamos de que necesitamos fluir ante las circunstancias y que necesitamos entender nuestras circunstancias personales, a la vez tenemos que darnos cuenta de que el líquido de nuestro cuerpo tiene que ser capaz de estar fluyendo permanentemente. Si nuestro cuerpo no está fluyendo permanentemente y por lo tanto tenemos que fluir en tres esencias, tenemos que fluir en la esencia de lo físico, en la esencia de lo emotivo y en la esencia de lo cognitivo, si nosotros en alguna de estas cosas estamos deteniendo, el agua de nuestro cuerpo va a detenerse y empezará la enfermedad, queramos o no. Y luego vamos a ver cómo todo esto se mantiene y se mantiene de verdad, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante, ¿qué significa la conciencia y qué significa el nivel máximo de conciencia o el nivel máximo de fuego? Tiene que ver con que nuestra sangre tenga la capacidad de circular por el cuerpo en los lugares más complicados de circulación, que son el cerebro.
Si nosotros no tenemos una circulación superior que funciona perfectamente, es decir, que nuestro circuito cerebral está continuamente regado por la sangre, porque nuestra mente está abierta a ese fluido y tenemos la capacidad de ponerle luz a ese fluido, es inviable que nuestro sistema tenga el nivel máximo de vida. El nivel máximo de vida es la pasión más grande, la fuerza más grande, el estímulo más grande, las posibilidades más grandes. Así que cuando nosotros tenemos una conciencia limitada, tanto de nuestro cuerpo, como de nuestra emoción, como de nuestra cognición, cuando tenemos un pensamiento limitado sobre quiénes somos, inmediatamente la sangre que circula hacia la cabeza, que es la más compleja, empieza a detenerse. Pero es más, la circulación de retorno de las piernas, que es la circulación siguiente más complicada, empieza a empobrecerse. Y en este juego tan duro, lo que perdemos es la conciencia de felicidad, porque se produce el estancamiento, y ya no hay conciencia de vida, sino hay conciencia de dolor, conciencia de no puedo, etcétera, etcétera. Así que, para que nuestro fuego pueda funcionar, necesitamos tener nuestra capacidad de fluir, nuestra capacidad de construir verdades absolutas o verdades menos absolutas más allá de nuestra propia verdad. Esa sería la segunda parte. Ojo, si no está fluyendo el agua de aquí, no va a fluir nunca la sangre aquí. Nuestra capacidad de conciencia es igual o más grande a nuestra capacidad de confianza personal. ¿Vale? Si fluimos, crecemos. Si no fluimos, no podemos, ¿vale? Pero cuando nosotros hemos sido capaces y tenemos ese fuego y esa conciencia, lo importante es que nos desprendamos de todo eso y que nos demos cuenta que es imposible de todo punto, pero imposible de todo punto vivir sanos si no somos capaces de desprendernos de lo que ya no vale. De lo que no vale con nuestro cuerpo, que sería el catabolismo físico, de lo que no vale con nuestra emoción, que serían los amores que ya no nos elevan, o lo que no vale, que es lo peor todavía, de nuestras ideas, porque ya no pueden movilizar nada, ya no valen para nada, ya se acabaron, ya son caducas. Así que si no somos capaces de quemar en el fuego del metal y el crisol del metal todo lo que no vale, estaremos enfermos. Ese es el planteamiento que quiero hacer. Los que no les parezca interesante porque estén esperando otra cosa, yo estoy encantada de prescindir de su presencia, pero es sobre lo que voy a trabajar. Voy a trabajar cómo se consigue a través de la alimentación, cómo se consigue a través del pensamiento, etc. Si nosotros no tenemos claro que el agua de nuestro cuerpo, que la sangre de nuestro cuerpo y los filtros o los depósitos de nuestro cuerpo necesitan desaparecer, necesitan fluir, necesitan crecer y necesitan liberarse, es muy difícil que estemos sanos. Sin embargo, ¿cómo se mantiene esto? Esto sería muy bonito decirlo y decir, esto lo podemos conseguir fácilmente. Pues no, tenemos dos trampas para poder conseguirlo. La primera trampa es la capacidad que tenemos, y aquí vamos a poner la madera, luego yo voy a seguir ampliando esto ilimitadamente, ¿vale? Vamos a poner la madera y vamos a poner la tierra, ¿vale? ¿Qué es la madera en la vida de un ser humano? ¿Qué pensáis que es la madera en la vida de un ser humano? ¿Qué es? Lo que nos permite realmente notar los vientos que pasan por nuestra vida. La madera, que la moja el agua y que la hace crecer, es la que nos habla cuánto crecemos y cuánto no crecemos. Entonces, la madera es la que habla de la capacidad que tenemos de ir de este fluido a este fuego. ¿Cómo somos capaces de movernos? A través de nuestra capacidad de tolerar todo aquello que no es afín a nosotros. Así que una de las cosas importantes es que nuestra capacidad de permitir que las cosas que no son como nosotros queremos puedan funcionar a nuestro lado, se puedan mover a nuestro lado las cosas que no nos gustan, todo lo que somos capaces de mover, pero además el primer movimiento es corporal. Es decir, que cuando nosotros no tenemos un movimiento corporal, cuando nuestro cuerpo no se mueve de una forma armónica, ya empezamos a notar que tenemos una enfermedad aquí, en la madera. El agua nutre la madera y la madera se mueve, la madera es el viento. Nuestra capacidad de movernos en los espacios donde realmente no son afines a nosotros,
esa capacidad de movernos, esa capacidad de gestionar las diferencias, nos va a permitir llegar a este fuego. Pero este fuego se va a posar en la tierra, y la tierra tiene la capacidad increíble de recoger los depósitos, y esos depósitos que recoge los va dejando sobre el metal para aquello que ya no sirve pueda servir para inundar mañana nuestro nacimiento. Así que la base de nuestro trabajo va a estar aquí. Estos dos lugares son los que nos van a decir si somos capaces de estar sanos o son enfermos. Y lo voy a explicar a través de los principios de la alimentación, que nos va a ser más que... Porque algunos me miran como diciendo, esta está un poco enajenada, ¿verdad? La del bolígrafo que lo mueve para todos los sitios. Vamos a ver cómo sería el principio desde la alimentación, ¿vale? Vamos a colocar las sales de nuestro cuerpo como el fundamento de nuestra vida, las sales. Vamos a hablar de las vitaminas y los minerales como lo que nos permite realmente estar fuertes y vigorosos, y vamos a colocar las proteínas como lo que realmente es esencial y es lo que forma parte del hombre y es lo que realmente queda cuando el hombre no está, ¿no? La proteína es la vida, la que conforma la vida. Esto para darnos cuenta que, ¿os acordáis que aquí estaba la muerte? ¿Vale? Y sin embargo la proteína es la que nos conforma. La muerte siempre es una alteración de los aminoácidos del cuerpo, una alteración de nuestros componentes más importantes. Bien, pues vamos a poner los dos elementos que nos van a permitir mantener la vida: las grasas y los hidratos de carbono. Hablábamos de prevención y hablamos de lo importante que es la prevención. Os lo decía, ¿verdad? Bien. Las sales de nuestro cuerpo son las que permiten hacer nuestra primera estructura. Esta es la que forma nuestra estructura, que son las aguas de nuestro cuerpo, que es lo que más tenemos. Lo que más tenemos en nuestro cuerpo son sales, ¿vale? Aquí están los huesos. Hay muchas más cosas, pero quiero que sepáis que las sales son las que permiten que los huesos se mantengan saludables. Así que vamos a ver cómo se hace prevención ósea, cómo nuestros huesos pueden estar perfectos o no, ¿vale? Las vitaminas y los minerales es lo que conforman y permiten que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso esté perfecto. Así que las vitaminas y minerales son las que dan la vida y mantienen nuestro cerebro saludable y nuestro sistema nervioso. Las proteínas son las que permiten que nuestro sistema pulmonar esté perfecto. Pero además, nuestra piel. Y además, nuestro intestino grueso. Las grasas son las que permiten que nuestro tejido conjuntivo esté perfecto. Y los hidratos de carbono es el que permite que todo nuestro sistema absolutamente digestivo esté perfecto. Entendiendo aquí el aparato digestivo en primer lugar como el estómago, ¿vale? ¿Vale? Luego sabemos que el aparato digestivo es mucho más complejo, ¿vale? Bien, las sales van a mantener nuestra estructura, las vitaminas van a mantener nuestro cerebro y las proteínas van a mantener los elementos como el pulmón, la piel y el intestino grueso. Ahora vamos a ver qué elementos son importantes aquí y aquí, ¿de acuerdo? Las grasas, la cantidad de grasas que hay en nuestro cuerpo, tienen una relación directa con mantener nuestra piel, nuestro pulmón y nuestro intestino grueso. Y los hidratos de carbono están en relación directa con mantener nuestros huesos.
quiero que nos paremos en estos dos principios, ¿vale? Y quiero que nos paremos en estos dos principios porque lo que hace que una persona envejezca o que una persona engorde son las grasas y los hidratos de carbono. Son los dos elementos que no nos permiten mantenernos en equilibrio. ¿Por qué? Porque las grasas lo que provocan en su saturación es que el metabolismo del intestino grueso o de la piel se acelere o se ralentice. Para que nosotros estemos perfectos es imprescindible que el catabolismo de nuestro cuerpo sea perfecto. Si nosotros tenemos un intestino grueso que está parado, que está hipotónico y que no limpia lo que hay, ¿nos acordamos de lo que decíamos que era esto? ¿Nos acordamos? La muerte. Lo cual quiere decir que la cantidad de grasas lo que hace que es que nos permite estar más vivos o más muertos. Nuestro intestino grueso va a marcar la depuración que hacemos en nuestro intestino grueso, va a marcar nuestro nivel de salud o de enfermedad en relación a la eliminación de las cosas y de dejar lo que no vale. Así que las grasas marcan nuestro desprendimiento. Y vamos a ver cómo se produce, cómo esas grasas marcan o no marcan nuestro desprendimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una saturación de grasas en el cuerpo? O una falta de grasas o las grasas están alteradas, ¿vale? Y los hidratos de carbono, que son azúcares, destruyen las sales y destruyen la composición ósea. Un exceso de azúcares hace que nuestros huesos se destruyan. Y si nuestros huesos se destruyan, nuestra estructura ósea se destruye. Una estructura ósea en la que tenemos como fundamento nuestra confianza. Cuando los huesos empiezan a perder tonalidad, fuerza, dejan de estar constituidos como elementos fuertes, empezamos a perder nuestra confianza personal. Cuando nuestro intestino grueso está saturado de estas grasas, empezamos a empobrecer nuestro sistema y empezamos a entrar en la depresión y en no poder funcionar. Así que este equilibrio que hay aquí solo se puede mantener si tenemos nuestro cerebro totalmente saludable. Así que vamos a ver por qué hoy necesitamos encontrar la salud. ¿Os parece que podemos trabajar sobre esto? Os parece un poco complicado, ¿verdad? Pero lo vamos a romper. Para la doctora dice mucho, pero la doctora va a tener que aprender que hay algo más que medicina alopática, donde nos destrozan todos los días, ¿vale? Bien, yo quiero hacer medicina preventiva porque muchísimos de nosotros creemos que podemos comer lo que nos da la gana y que no va a haber ningún riesgo, que podemos pensar lo que queremos y que no hay ningún riesgo, que podemos estar en situación negativa y que no hay ningún riesgo. Sin embargo, lo más importante que hay es que las alteraciones de comportamiento alteran los niveles de este cuerpo. Por ejemplo, si yo me encuentro muy triste, voy a intentar comer mucho hidrato de carbono. Si yo me encuentro con una sensación de intolerancia, voy a tomar muchas grasas. ¿Por qué? Porque mi sistema necesita que todo funcione. Y si yo estoy intolerante, la grasa, ¿qué es lo que hace? Que las cosas pasen, ¿no? Es como los clavos. No me pasa el clavo, ¿qué le hago? Le echo aceite y pasa. Entonces, cuanto más intolerante estoy, más grasas necesita mi cuerpo, más enferma. Cuanto más intolerante estoy, más alteraciones tengo en mi comportamiento pulmonar, en mi comportamiento de la piel, en todo el sistema. Cuanto más desconfiado estoy, más sales quiero meter a mi cuerpo. Cuanto más sales meto a mi cuerpo, menos humedad le permito a mi cuerpo en la tierra. Seco mi tierra. Meto sales, seco la tierra. Y entonces se provoca un estado alterado de mi estómago. Todo esto, que parece que es extraño, es lo que pasa todo el rato, absolutamente todo el tiempo. Estamos comiendo para paliar permanentemente estados de conciencia alterados. Cuando la persona tiene un estado de conciencia sereno y tranquilo, la alimentación la acompaña, no se altera, no se dificulta. Siempre que metemos un producto, y vamos a ver qué producto estamos metiendo y qué producto es el que más comemos, estamos alterando este proceso. Si yo de pronto me pongo en la mesa y empiezo a necesitar mahonesas y empiezo a necesitar mucha grasa,
es porque mi sistema está intolerante, porque mi sistema está rechazando, porque mi sistema no acepta cosas, porque mi sistema está totalmente en contra. Si echo mucho aceite, si de pronto necesito fritos, si entro al restaurante y digo, es que me comería ahora mismo 5 kilos de naranjas, cosas que parecen sanas, tienen que ver con la intolerancia. Los intolerantes, los exigentes, son personas que comen excesivos componentes grasos o excesivos componentes fritos, ¿vale? Los muy lasos a veces cometen el error de no estar tomando aceites. Bueno, por ahí vamos. ¿La doctora quiere discutir algo? Pero la doctora va a probar lo que yo le diga hoy para que se dé cuenta lo salubre que se pone toda su gente. ¿Vale? Bien, vamos a ver lo que es salud. ¿Vale? La salud es totalmente inherente al ser humano. Lo que no es inherente al ser humano es la enfermedad. Ahora plantearos que cualquier desajuste es una enfermedad. Cualquier desajuste que tengamos es una enfermedad. Las enfermedades no aparecen en el cuerpo se manifiestan. Las enfermedades están siempre en el cerebro y en el alma. Todos mis desajustes internos los voy a proyectar sobre mi cuerpo. Hay 5 niveles para llegar a detectar la enfermedad. El primer nivel es el desajuste con el espíritu, mi desajuste con mi vida, mi desajuste con mi trascendencia. Ese es el primer nivel. Ese es el primer nivel donde el ser humano empieza a enfermar. Cuando no tiene en cuenta su estado de trascendencia, cuando no se da cuenta que ha venido a trascender, que es algo más que materia. Entonces es cuando el ser humano pierde el contacto con la salud. El segundo nivel es cuando el hombre cree que sus decisiones no alteran su comportamiento. Cuando el hombre duda de su sentido de estar aquí. Cuando el hombre cree que las decisiones están tomadas arbitrariamente o cuando se deja influir por las cosas que le hacen daño. Así que la parte mental o la parte donde el hombre toma decisiones sobre sus grandes ideas es donde empieza la segunda enfermedad. No trasciendo, y como no trasciendo tomo decisiones equivocadas para mí. Mi mente no está activa para mí, sino que está reactiva contra mí. El tercer proceso de la enfermedad es cuando nuestro cerebro no está en disposición de aprender y de tomar conciencia, cuando nos asusta tomar conciencia de lo que somos, cuando nos asusta tomar conciencia de por qué hacemos las cosas. Cuando el cerebro no toma conciencia de por qué hace las cosas, empieza a aparecer el concepto de enfermedad. Y ahí empezamos a verla. Los 2 primeros no se ven, pero el tercero, cuando empezamos a tener desajustes importantes en nuestra conciencia sobre el porqué de nuestros actos, es cuando empezamos a notar la enfermedad, que son los desajustes de nuestra forma de pensar. Cuando una persona no da respuestas a los porqués, empieza a tener lentitud cerebral y empieza a estar desconectada de su inteligencia. Empieza a decir no sé. Cuando una persona empieza a decir no sé y lo dice de continuo, es que está desconectando del porqué de su existencia. No está tomando conciencia de todo lo que él puede hacer. Pero cuando realmente la enfermedad empieza a hacerse visible para todos nosotros, y son las enfermedades psicológicas, es cuando emocionalmente no nos sentimos y no nos amamos. Cuando rechazamos el amor a nosotros mismos, cuando empezamos a perder el control de nuestro equilibrio, cuando hacemos cosas con las personas o con las cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros necesitamos, cuando vamos más a disfrutar que a gozar, aparece la enfermedad psicológica. Y hasta que no aparece la enfermedad psicológica, no aparece la enfermedad corporal. Cuando tenemos el daño en el cuerpo, es porque ya nos hemos desajustado de arriba a abajo. El daño en el cuerpo no se cura nunca trabajando el cuerpo. Podemos conseguir paliar el cuerpo, claro que sí, pero no lo vamos a curar nunca trabajando solo el cuerpo. Ahora bien, hay 2 cosas para lo que la enfermedad traumática es importante que tengamos en cuenta. Cuando una persona está parada en su vida y no quiere hacer algo o tiene dificultades para hacer cambios importantes, empieza a tener traumas. Los traumas son procesos violentos de toma de conciencia, ruptura de huesos, procesos de accidentes. Cuando la persona tiene que pasar realmente, no puede hacerlo de otra manera más que yendo a un estado de urgencias, porque si no, no se podría curar.
esos estados son traumáticos, tanto el infarto como las alergias virulentas, como todas las enfermedades que son puntualmente agresivas y que necesitan pues, una inflamación de glotis muy grave por alergia, una alergia alimentaria. Son situaciones que yo diré de qué dependen, que tienen que ver con el trauma. Y ahí sí que tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Esa enfermedad es para que corrijamos rápidamente algo muy grave de nuestra vida, es la oportunidad, pero tenemos que resolverlo a nivel de situación grave. Hay que buscar la solución puramente dramática, es decir, coser los huesos, pasar por un urbasón o por cualquier tipo de elemento que nos quite la alergia. O sea que cuando notemos que nuestro sistema, o el infarto, nuestro sistema está traumático, es porque son avisos muy graves de cambio, que no siempre podemos aprovechar. A veces ya no los podemos aprovechar. Continuas rupturas de las piernas, roturas de los brazos. Yo diré lo que es cada cosa, si os parece interesante. Pero lo importante es que sepamos que son procesos traumáticos, que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo, que son procesos psicosomáticos. Una cosa es el proceso psicosomático, que requiere un tratamiento psicosomático, y otra cosa es el tratamiento traumático, que requiere una intervención traumática, ¿no? O rápida o urgente. ¿Lo vemos? ¿Vale? Entonces, como todas las cosas son para avisar, si yo os dijera ahora mismo que tenéis una persona cerca de vosotros que os va a dejar y que no os quiere, sería un elemento traumático. Lo que buscaríais rápidamente es una solución, y lo que buscáis es el esatín, el orfidal o no sé qué, para que os quite esa sensación tan tremenda. Sin embargo, las rupturas, las cosas muy graves también son traumáticas. Las tienes que visionar desde lugares que sean. Si es una ruptura, no tienes que tomarte medicamentos, tienes que buscar rápidamente un experto de emociones. Si lo que se te sucede es que empiezas a tener paranoias, pérdida de control, psicopatías, neurosis, etcétera, lo que tienes que buscar rápidamente o es un psiquiatra o un especialista de estados mentales obsesivos o traumáticos, ¿no? O sea que todas las cosas que son graves y virulentas son procesos traumáticos que necesitan una intervención traumática, ¿vale? Todo lo demás se resuelve por la vía. La persona que quiera que tome medicamentos, yo no voy a entrar ahí, pero si toma el medicamento sin resolver la parte psicosomática del problema, que se tiene que resolver desgraciadamente con tres cosas: con la alimentación, primeramente, con los componentes que sean o bien medicina ortomolecular o medicina homeopática. Yo diré qué tipo de medicinas son mejores para cada persona, ¿vale? Y por otro lado, la intervención con el pensamiento, que es lo que yo tengo dentro de mi trauma, ¿no? Yo diré cada uno de estos elementos con qué trauma está. Cada uno de estos sitios donde tenemos el trauma y donde tenemos que revisarlo, porque si no, no podremos llegar a ningún sitio, ¿vale? Yo estoy muy emocionada, me van a perdonar, porque claro, no sé cómo están viviendo ustedes este zafarrancho de combate que les estoy mandando, ¿vale? Pero bueno, yo necesito soltar el zafarrancho de combate que llevo yo dentro, o sea que al que le interese en algún momento profundizar, pues profundizaremos en un curso de un día o de 2 días, me es igual, pero ahora necesito que se den cuenta la diferencia que existe, da la siguiente, John, la diferencia que existe entre enfermedad y salud. La enfermedad es un sistema de alteración de algo que rompe la naturalidad del ser humano. No es natural estar enfermo, es antinatural estar enfermo. Un dolor de cabeza es antinatural, un dolor de piernas es antinatural. Cualquier aviso. Ahora tenemos que separar lo que significa un síntoma que nos está avisando de lo que significa la enfermedad ya elaborada y la enfermedad que está. Tenemos que distinguir cómo en prevención tenemos que ir dándonos cuenta de cómo nos va avisando y cómo nos va informando que vamos a enfermar. ¿Qué avisos da cada una de las enfermedades? Y os voy a enseñar cómo avisa cada una de estas partes por dónde vamos a enfermar. Y vamos a aprovechar los avisos, porque los avisos nunca son enfermedad. Los avisos son pequeños síntomas que te avisan que empiezas a salir de la salud, estás yendo hacia la enfermedad, pero todavía estás quizá en la salud, ¿vale? Entonces la enfermedad siempre es una alteración de la armonía del hombre dentro de él, y se producen 5 desarmonías: la desarmonía espiritual, la desarmonía mental, la desarmonía intelectual, la desarmonía emocional y la desarmonía física. Son 5 desarmonías que tenemos que relacionar y que en muchos casos nos llevan a actitudes totalmente diferentes. El cáncer es una desarmonía espiritual. Las enfermedades que nos llevan a desprendernos totalmente del ser, nos llevan hacia la muerte, son desarmonías espirituales. Desarmonías de nuestro espíritu, de una decisión de no hacer algo.
y una oportunidad para poder hacerlo, ¿vale? Pero los desencadenantes son intrínsecos, es decir, tenemos un desencadenante intrínseco, yo tengo algo dentro de mí que me lo está provocando, o extrínseco, podemos tener enfermedades porque hay unas energías que están a nuestro lado, no nos neguemos a ello, cadenas de televisión, móviles a nuestro lado, etcétera, también provocan desarmonías de la salud y nos llevan a la enfermedad. Son enfermedades energéticas, pero son enfermedades. Y hay una parte de nuestro sistema que es acuoso y que todos los elementos que están a nuestro alrededor, que son tecnológicos, hacen que el agua se cambie y se empobrezca. Podemos tener aguas sucias. Yo os pido que mañana por la mañana hagáis el siguiente ejercicio. Tapar vuestra bañera, si tenéis bañera, tapar donde os bañéis, taparlo y ducharos, pero no os duchéis con el agua, sino restregaros fuertemente con un jabón, que sea saludable, por favor, que no tenga ningún tipo de, si puede ser neutro, mejor, restregaros pero fuerte por todas las partes del cuerpo, sobre todo por las partes entrantes del cuerpo, y dejar el agua y salir fuera y veréis lo que os vais a encontrar, que es una nata negra. Eso es lo que tiene la piel de Madrid en estos momentos. Es un desencadenante de todos los elementos tóxicos que hay en los coches y que están tapando todos los poros de nuestro cuerpo. Entonces, si nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que hay elementos externos que están paralizando, porque nuestra piel es el elemento que nos permite conectar con la vida y con la muerte. Entonces, cuando nuestra piel está saturada de suciedad, nuestra respiración, nuestro pulmón no está funcionando y nuestro cerebro empieza a atascarse. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con la ropa que llevamos. Si la ropa la tenemos puesta de días que son oscuros para nosotros, cambiarla, ponerle oxígeno, sacarla fuera. O sea, tenemos que cuidar muchísimo elementos que están haciendo verdadero daño a nuestro sistema. Por ejemplo, os pediría que comprobaseis, si ponéis la mano en el pulmón, cuando ya ha pasado el día, que vuestro pulmón no respira igual que por la mañana. Y os daréis cuenta que el pulmón en la noche está fatigado, muy fatigado. ¿Por qué? Porque lleva respirando tóxicos durante todo el día. Y el tóxico no lo elimina, lógicamente, se queda en los pulmones. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La enfermedad en lo intrínseco viene con nosotros y en lo extrínseco tiene que ver con el medio ambiente, con un montón de cosas. Hacer el ejercicio que os he mandado en la playa, en casa, hacerlo en casa de unos amigos que vivan fuera. Y os daréis cuenta como vuestro cuerpo no suelta ningún nutriente, vuestro cuerpo no suelta ninguna basura, ¿vale? Y los que vivimos en el centro, mucho peor que los que viven fuera, ¿no? Entonces, comprobar para que podamos ver que hay unos elementos extrínsecos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un elemento extrínseco son las colonias, las cremas que tienen olor. Todas esas cosas lo que hacen es que cierran los poros y nos hacen daño, ¿vale? Por favor. Bien. Todo lo que es enfermedad tiene que ver con un proceso que nosotros tenemos que empezar a entender. La prevención es la disposición a hacer conocimiento y a entender lo que significa la salud y cómo mantenerla, ¿vale? La sanación es transformar la causa en otros hábitos. Yo me sano porque estoy haciendo cambios de hábitos. Y la curación es que tapo los síntomas. Desaparecen los síntomas. Entonces, hago prevención, hago sanación y hago curación. Cuando los síntomas han desaparecido totalmente, ¿qué ha pasado? Que estoy curada. Pero lamentablemente, si ya he dejado dañado un órgano, ya nunca está sano. Esto es lo más triste, ¿no? Si el órgano ya ha sido tocado en profundidad, ya nunca está sano. Estará curado, que es diferente, ¿vale? Entonces, hace mucho tiempo que hemos perdido la salud, pero es nuestro estado, ¿vale? Entonces, yo ahora lo que quiero hacer es evitar el riesgo de tener que entrar en una enfermedad que no nos domine y que nos quite la felicidad o nos quite de estar aquí o nos quite... Hay una enfermedad que es tener madre, pero esa no la podemos corregir hoy, lamentablemente, ¿vale? Vamos a diferenciar entre tres cosas, ¿vale? Los signos clínicos, los síntomas y las molestias, ¿vale? Esto no hace falta que profundicemos en ello, pero lo que sí quiero que nos demos cuenta es que cuando realmente hay una biología clínica, que el médico ya puede decir que está la enfermedad ahí puesta. O sea, ya podemos decir que hay fiebre, que hay edema, que hay enrojecimiento. El médico va a percibir a través del examen que clínicamente la persona está enferma.
Cuando clínicamente hemos llegado a la enfermedad es porque no hemos entendido los síntomas ni hemos hecho caso a las molestias. La primera molestia que tenéis que tener en cuenta siempre para meter en prevención es la fatiga. Siempre que notéis fatiga, mañana, tarde o noche, cuando notéis la fatiga, siempre hay una posible enfermedad. La fatiga es el primer aviso, sea fatiga mental, sea fatiga emocional o sea fatiga física. Cuando notéis fatiga, por favor, tened en cuenta que ya estáis en una molestia que nos avisa que podemos entrar en prevención. No penséis que es normal fatigarse, porque no es verdad. No es normal tener fatiga mental, la mente no se cansa. Si tenemos fatiga mental es porque estamos utilizando mal la mente. Si tenemos fatiga emocional, es que ya no puedo más, es que ya no puedo más. Estoy a punto de reventar. Cuando decís esas tonterías, que son verdad, pero son tonterías, la verdad, es que estamos en una desazón. Siempre que notéis un desazón, antes de seguir con el desazón, por favor, pararlo. Porque cuando decís dos verdulerías como ya no puedo más, prefiero morirme que seguir viviendo esto, qué horror, esto es insoportable, ya hemos generado en el cerebro la destrucción celular. El cerebro no entiende de ya no puedo más, dice, ¿de qué no puedes más? ¿Qué tontería? Pues si no puedes más, no lo hagas. El cerebro es súper inteligente, la emoción igual. No aguantas a esta persona que haces todo el rato diciendo, ya no puedo más con esta, ¿no? El cerebro no lo entiende. Entonces, ¿qué hace? Empezar a mandarte síntomas. Y ahora voy a decir cómo manda los síntomas, ¿de acuerdo? Todos los síntomas óseos es cuando sentimos fatiga en la espalda. Cuando empezamos a sentir fatiga, César, muy bien, en la espalda, empezamos a tener problemas óseos. Todas nuestras molestias emocionales, no sé si estoy con la persona adecuada, no sé qué, no sé cuánto, no sé si mis amigos me hacen caso, es que realmente no sé si dejar a la pareja matarla o no matarla, etcétera, siempre nos va a dar problemas emocionales. Entonces, problemas químicos. Van a estar principalmente en el hígado, en las alteraciones hepáticas, en todas las alteraciones de nuestros componentes, en la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Todas nuestras dificultades, me cansa la mente, ya no puedo con mi mente, ya he estudiado mucho, son rollos absolutos que tienen que ver con que el cerebro no tiene suficientes vitaminas y lo que empieza a aparecer es una alteración del componente entre el cerebro derecho y el izquierdo, perdemos la capacidad de mirada global y el centro calloso empieza a enfermar. Y entonces los pensamientos empiezan a ser destructivos y empiezan a aparecer las neurosis. Casi todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de neurosis, ¿vale? Unos mucha y otros un poco menos. Algunos ya estáis como a punto de esquizoides, pero no se nota, ¿vale? ¿Vale? Cuando notéis que no sois capaces de tomar decisiones, cuando notáis que sentís como que las decisiones os agobian, etcétera, pobre estómago. El estómago ya está reventando. El problema es mental, pero el que está dañado es el estómago. Y los que están dañados son los niveles de azúcar en el cuerpo. Falta de toma de decisiones, los niveles de azúcar se descompensan. A partir de ahí tenemos problemas graves con una serie de componentes, ¿vale? Y cuando notamos que tenemos una tristeza profunda, que no podemos con nuestra alma, que estamos deprimidos, que no nos queremos entregar, que mejor nos vamos, que la muerte sería un alivio, cuando decimos esta cantidad de tonterías que solemos decir, tiene que ver principalmente con una enfermedad espiritual y el órgano que está dañado es el pulmón principalmente, ¿vale? Entonces, esos síntomas de ay, no puedo, ay, todos esos síntomas nos van a llevar a enfermedades concretas que tenemos que cuidar. Si de hoy saliese que no nos quejásemos de nada, yo sería feliz. Bien, vamos a ver las etapas de la enfermedad. Esto quiero que os las anotéis porque son exactamente así, ¿vale? La primera es la fatiga y el cansancio. Ese es el primer aviso que estamos empezando a enfermar. Si tenemos fatiga en las rodillas o al subir escaleras, el problema es de estómago. Cuando notáis que no podéis subir escaleras, el problema es de estómago. Quiere decir que no sabéis tomar decisiones. Yo, para dar caña, ya la doy toda, ¿vale?
Después de la fatiga y el cansancio empiezan a aparecer dolores puntuales. Yo quiero que toméis nota de los dolores que son más normales. Los dolores más normales son dolores aquí atrás como puñales, ¿vale? Unos dolores que empiezan a aparecer en esta parte de aquí, que de pronto sentís como que ahí no podéis ni soportarlo, como que como que está pinchando directamente, ¿vale? Esos son dolores emocionales. Cuando los dolores son en los externos, es aquí arriba, en los hombros, ¿vale? Tiene que ver con el pensamiento, con que nuestra cabeza ya no da pa' grillos, ¿vale? Cuando tenéis los dolores aquí arriba y que notáis que os duele aquí arriba y que decís, uff, qué horror, ¿no? Esto por aquí arriba, justo aquí arriba. O sea, hemos notado que los dolores de rodillas tienen que ver con el estómago, principalmente. Los dolores de aquí arriba tienen que ver con todos los problemas emocionales, etcétera. Los problemas de los externos con el pensamiento, ¿vale? Y hay un dolor que tenéis que tener en cuenta, que es un dolor como si estuviera metido aquí dentro. Como si notarais un puñal justo en la boca del estómago. Cuando notáis ese dolor y lo quitáis y no le tenéis en cuenta, ese dolor siempre tiene que ver, siempre, con que no sois capaces de liderar vuestra vida, ¿vale? Ese se puede producir porque tenéis una pareja que os domina, se puede producir porque tenéis un trabajo que os domina, pero es una sensación como de, qué dolor más horrible tengo aquí, ¿no? Que metéis ahí el dedo y decís, uff, no lo puedo soportar, ¿vale? No, duele, te duele. De pronto coges la mano y dices, uff, ¿vale? ¿Y los nervios? Cuando son nervios, ya estás, mira, enferma. La enfermedad, cuando tenemos dolores, yo hablo de dolores. Los dolores tienen que ver con que se está... El primer lugar es la fatiga. Por ejemplo, tienes fatiga al hablar. Bueno, pues se tienes que plantear que la fatiga al hablar tiene mucho que ver con la hipófisis, ¿vale? Cuando no puedes hablar y necesitas respirar, el problema es de hipófisis. Hay un ejercicio craneal maravilloso que lo arregla, ¿no? Y es que el hipotálamo y toda la zona hipotalámica está realmente súper saturada, ¿vale? Tus pensamientos son muy negativos, ya no tienes capacidad, entonces empiezas a notar la fatiga para hablar, ¿vale? Notas la fatiga. Bueno, pues después de notar la fatiga para hablar, notas dolores de cabeza. Empiezas a notar dolores de cabeza, erráticos por la cabeza y como de pronto como que la cabeza te duele, como que la cabeza está demasiado presente. No son los dolores de migrañas, son los dolores como erráticos de cabeza, como si fueran haciendo así, ¿vale? Después de pasarte esto, notas que tienes alguna enfermedad sanguínea. Igual empieza a sangrarte la nariz, igual empiezas a notar que las piernas están más embotadas, notas que la circulación por ciertas partes no pasa, notas que tienes ruidos en los oídos, empiezas a notar enfermedades sanguíneas. ¿Daros cuenta cómo podríamos parar la enfermedad cuando no discutimos la fatiga? Si la fatiga no la justificáramos, podríamos quitarnos todas las enfermedades del mundo. Uno llega al doctor y le dice, doctor, estoy fatigado. La fatiga siempre es una carencia de vitaminas, siempre. Por eso en medicina ortomolecular utilizamos las vitaminas como una forma de resolver. Si lo veis, con medicina ortomolecular lo primero que os desaparece es la fatiga. Cuando tomáis muy bien la medicina ortomolecular, lo primero que desaparece siempre es la fatiga. Hay que saber cuál. Si la fatiga es nerviosa, pues es un tipo de cosas u otra. Pero lo primero que hay que hacer es ver qué vitamina está faltando en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué elemento está disociado? Si es que ha desaparecido la vitamina C, yo luego diré qué hacen estos elementos en relación con ello. Por ejemplo, si nuestros hidratos de carbono son muy altos, ha bajado el nivel de agua en el cuerpo, entonces inmediatamente, y tenemos mucosas, aparece la fatiga. Estamos saturados de mucosas, saturados de mocos, ¿no? ¿Vale? Bueno, no sé si os estoy cansando, ¿no? Bueno, la enfermedad sanguínea es que notamos que hay una plétora sanguínea, notamos que tenemos sangre más en un sitio, de pronto nos ponemos muy rojos, o de pronto nos ponemos muy blancos, o notamos que la sangre la tenemos en las manos, que los pies están muy fríos, que las manos están muy frías, notamos que hay un cambio en los procesos sanguíneos, ¿vale? Y al notar esos cambios en los procesos sanguíneos, empezamos ya a tener una dificultad que es en esta parte, ¿vale? Aquí estaba la sangre, ¿os acordáis? Que aquí estaba la sangre, ¿vale? Luego hay bloqueos emocionales. Cosas extrañas como de pronto ponerte a llorar, de pronto notar que no puedes llorar, de pronto notar que tus relaciones emocionales se empiezan a convertir casi en un calvario. Todos esos bloqueos emocionales hablan que tú ya estás instaurando la enfermedad. ¿Os acordáis que os dije que la enfermedad pasaba de un estado a llegar a la emoción y que en la emoción se empezaba a convertir en enfermedad física?
Cuando notáis un bloqueo emocional, estamos a punto de que la enfermedad aparezca. Veremos qué tipo de emoción es la que tiene que aparecer para cada una de las cosas. Pero cuando tenemos el bloqueo emocional, no podemos expresar, lloramos sin saber por qué, o realmente nos ponemos a reír sin saber por qué, o lo que sea, o de pronto no podemos contar lo que queremos, o decimos, ay, Dios mío, qué horror, miedos transitorios, cualquier cosa, nos habla de que los órganos se están enfermando, ¿vale? Luego ya aparece la degeneración orgánica, ya aparece la enfermedad de edad, y aparece una alteración del sistema nervioso, que es igual a una alteración del sistema inmune. ¿Vale? Cuando el sistema inmune ya está dañado, la enfermedad ya se convierte en degenerativa. ¿Vale? Todas las enfermedades tienen que ver con el sistema inmune, con nuestra falta de respuesta a la salud, al cuidado, etcétera. ¿Vale? ¿Podemos respirar un rato? ¿Estáis bien? ¿Hay alguna cosa que os esté inquietando? Yo que no tengo agua. Yo ahora necesitaría un poco de agua, la verdad. ¡Ay! John, te caías, ¿no? Igual necesitas vitamina, yo. Te salvé. ¿La degeneración orgánica qué era? La degeneración orgánica tiene que ver ya con la enfermedad. Entonces aparece la degeneración del órgano. O puedes tener la vesícula, degeneración orgánica quiere decir que ya no está funcionando orgánicamente bien. Por ejemplo, una inflamación de hígado, un prolapso de estómago, una alteración del riñón, cualquier cosa, ¿vale? Ojo, que tenemos que tener en cuenta una cosa. Si hacemos con la fatiga análisis, no van a salir problemas en el análisis. Si hacemos análisis con los dolores, no va a salir nada en el análisis. Si hacemos problemas con la enfermedad sanguínea, no va a salir nada en los análisis. Cuando empiezan a salir en los análisis cosas, es en los bloqueos emocionales. Gracias. Ay, es verdad que tenemos la fuente ahí tan rica. ¿Me traéis dos? Sí, ¿no? ¿O quieres más? No, con dos me parece que está estupendo. ¿Vale? ¿Alguien puede compartir ya si está en este estado? ¿En cuál de ellos? Compartir deprisa, ¿eh? No os molestéis. Por ejemplo, la fatiga y los temas de la circulación. Fatiga y circulación. ¿Dolores no tienes en ningún sitio? Que ahora mismo que no tengo. Tienes que buscar los erráticos. Tienes que notar que de pronto se van, pero que duele algo. Lo de la cabeza. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna enfermedad en estos momentos? Sí, yo en mi caso circulatorio. ¿Circulatorio? Pues ya con lo circulatorio tenemos esta cosa de... Tú tienes lo circulatorio, los bloqueos emocionales, no sé la degeneración orgánica, pero hasta los bloqueos emocionales estoy segura que tienes. Sí, o sea, circulatorio y emocional. Sí. ¿Y entonces? ¿Qué enfermedad va a aparecer? Ahora lo vamos a ver. ¿Eh? Bueno, aunque tengamos todo esto, lo podemos prevenir, no enfermar de una manera importante, ¿vale? Bien, las enfermedades que son agudas, bueno, y esto me parece un rollo, déjalo. Yo hablar de esto me parece un rollo, porque lo pueden encontrar, eso también me parece otro rollo, porque lo pueden encontrar en cualquier sitio, y si no, se lo colgamos para que ellos lo vean, ¿vale? ¿Puedo empezar ya con mi rollito? Vale. Los 5 elementos. Bien, vamos a hablar de nuestro sistema y los 5 elementos, ¿vale? Antes hablábamos de que existe el agua genera la madera. No, el otro. Este está muy bien y muy bonito, ¿vale? Vais a ver los puntitos que están abiertos, ¿vale? Las flechas que están abiertas, eso significa que estamos generando, ¿vale? Estamos generando nuestro cuerpo y estamos generando nuestra vida. Mientras que las que son en flecha es la zona de control. Cuando nosotros estamos sanos, estamos funcionando en ciclo generador. Es decir, que nuestra agua riega de verdad nuestra madera riega de verdad nuestro fuego riega de verdad nuestra tierra, y nuestra tierra riega de verdad nuestro metal. Ahora vamos a los órganos, ¿vale? Para que podamos entender cómo esto se lleva a los órganos. Si nuestro riñón, que es el agua, está bien y está funcionando, llena totalmente y hace crecer nuestro hígado, que es la madera.
Y nuestro hígado, cuando está funcionando, permite que nuestro corazón y nuestro cerebro esté funcionando correctamente. Y cuando nuestro cerebro funciona correctamente, nuestro bazo páncreas, que es la tierra, funciona perfectamente. Y cuando nuestra tierra funciona perfectamente, nuestro metal funciona perfectamente, que son los pulmones, como habíamos visto antes, ¿vale? Ese es el ciclo perfectamente y es el ciclo generador. Yo ahora lo que quiero hablar es del ciclo controlador de la enfermedad, ¿no? Vamos a ver cómo podemos en este momento trabajar el ciclo perfecto de nuestra salud, ¿vale? Bien. Los regentes de nuestra salud, los órganos que nos permiten tener nuestra salud perfecta, los que van a prevenir las enfermedades son el hígado y el bazo páncreas, los que previenen las enfermedades, ¿vale? Son los dos órganos hematopoyéticos, el bazo y el hígado, y reservorios del azúcar, el bazo páncreas. Pero a la vez son los sistemas inmunes por excelencia, ¿vale? El estado de nuestro hígado y el estado de nuestro bazo páncreas va a depender muchísimo de principalmente nuestro estado de aceptación de las cosas que pasan, ¿vale? El hígado, la aceptación de las cosas que pasan, y el bazo páncreas, la tolerancia y la seguridad que lo que pasa es bueno para nosotros, ¿vale? Quiero que veamos estas dos cosas porque cuando estas dos cosas están en estado negativo es cuando empieza a aparecer la enfermedad. Es decir, el hígado es el que permite que el bazo páncreas mantenga los equilibrios de nuestra energía. ¿Cómo está nuestro hígado? Va a permitir que nuestro bazo páncreas mantenga perfectamente nuestra energía. Todo el curso de ahora, la hora va a ser sobre estos dos órganos, para que veáis cómo podemos prevenir la enfermedad con dos sistemas que en priori se pueden mantener con cosas tan sencillas como las que voy a plantear, ¿vale? Todos los estados críticos que tenemos, todas las críticas que tenemos, todos los estados alterados de nuestra capacidad de aceptar la vida como es, provocan que nuestro hígado tenga una saturación importante de bilis y las bilis empiecen a dañar nuestro sistema. Cuando el hígado está mal, no tiene la capacidad de mantener el sistema inmune. El hígado se mantiene físicamente por las grasas, pero principalmente por el movimiento que nosotros tenemos en nuestro interior, la agitación de nuestras emociones. El hígado depende de nuestras emociones internas. Cuando nosotros tenemos las emociones internas alteradas, toda la función hepática se altera. Entonces, esa función hepática se altera y empieza a producir una alteración en nuestro sistema más importante, que es el sistema de metabolismo, de catabolismo, que es el intestino grueso. En el momento que las grasas, pon aquí abajo el intestino grueso, en el momento que las grasas tienen una saturación, las bilis empiezan a funcionar de forma desordenada, es decir, que empiezan a soltar muchas bilis y empezamos a tener cólicos espásticos, o sea, tenemos un colon que se contrae y se queda estreñido, o al revés, tiene cólicos y está continuamente en estado espástico o en estado grave. En el mismo momento que se produce eso, se empieza a producir un cansancio orgánico muy interesante, y es que empezamos a sentir como que estamos turbios, como que no podemos, tenemos como turbiez en nuestra mente. Siempre que hay estreñimiento o siempre que tenemos demasiadas heces, nuestra cabeza está turbia, siempre. No funciona correctamente, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un hígado que estamos mandando a través de las bilis continuamente mensajes al intestino grueso, porque estamos en estado reactivo y no aceptamos lo que pasa, inmediatamente empezará a aparecer esto. La energía de nuestro cuerpo baja. Es decir, que el hígado golpea al intestino grueso, el intestino grueso golpea al cerebro, el cerebro golpea al riñón y el riñón golpea inmediatamente al bazo páncreas, ¿vale?
Esto que os puede parecer como muy extraño es medicina integral. Es decir, todo lo que pasa aquí negativo, se convierte en una cadena destructiva dentro del sistema. El hígado es el motor de nuestra salud y nuestra prevención. Y el hígado tiene que ver con la tolerancia y la aceptación. Tiene que ver con la capacidad de no criticar nada. Cuando nosotros tenemos la capacidad de no criticar nada ni a nosotros mismos, el sistema empieza en equilibrio. Y vosotros tenéis un compromiso conmigo de comprobarlo. Quiero que os deis cuenta que empezáis a aceptar las cosas, que empezáis a tener un sentido tolerante sobre la vida y que inmediatamente empieza a producirse una energía de salud. Cuando la energía del hígado está controlada positivamente, el bazopáncreas manda un mensaje de humedad saludable para el riñón, manda un mensaje saludable al riñón, y en el momento que manda un mensaje saludable al riñón, el riñón manda un mensaje positivo a la sangre y por lo tanto al cerebro. Esa sangre llena totalmente el pulmón, y el ciclo vuelve a empezar. ¿Lo ves, Toñi? ¿De acuerdo? O sea que tenemos un ciclo de construcción o un ciclo de destrucción. El ciclo de construcción siempre es nuestra aceptación de todas las cosas que pasan. Y lo más importante, de la disciplina alimentaria. Cuando no hay disciplina alimentaria, el hígado inmediatamente enferma. Por saturación o por lo que queramos, ¿vale? Bien, el hígado, que si os acordáis son las grasas, se destruye a través del intestino grueso, destruye todo el sistema inmune. Pero ahora vamos a ver cómo destruye el sistema. ¿A dónde vas? ¿Para qué? ¿Me dejas ahora que te voy a explicar el bazopáncreas? Yo creo que es mejor que esperes 5 minutos. Sí, no te ponen multas, si ahora están dormidas. Ahora, ¿saben? Yo las protejo, yo las protejo. Vamos a ver cómo enfermamos desde el bazopáncreas, ¿vale? Esto es cómo enfermamos desde el hígado y ahora vamos a ver cómo enfermamos desde el bazopáncreas. El bazopáncreas tiene que ver con la aceptación de lo que pasa como una oportunidad de cambio. Es decir, que aquí es la aceptación del proceso y aquí es la no queja. Aquí es la no crítica, aquí es la no queja. En el momento que tenemos una queja, Gema, en el momento que tenemos una queja sobre nuestra hija, sobre un perro, sobre el aire que viene, ¿vale? Nuestro bazopáncreas se satura y manda un mensaje al riñón de azúcares que destruyen las sales del riñón. El agua de aquí, el agua que tiene la tierra que hay aquí, se satura e inmediatamente manda y destruye el azúcar, destruye las sales que tiene el riñón. A partir de ahí, el fluido de la sangre ya está contaminado, el intestino está contaminado, ya todo está contaminado. O sea que tenemos que el bazopáncreas daña el riñón, por lo tanto daña los huesos, daña todo el sistema, etc. Jamás tendríamos un problema en el sistema de equilibrio del azúcar del cuerpo si nosotros no vemos el mundo como una queja y como un problema, sino que vemos el mundo como una oportunidad de transformación, de cambio y de estado natural. Si nosotros somos capaces de tener en nuestra vida 2 elementos maravillosos, que es la aceptación y que es la seguridad de que todo lo que pasa es bueno para nosotros, esos 2 elementos, pase lo que pase, el accidente, la muerte de un padre, lo que pase, si nosotros eso lo cogemos como una oportunidad, pase lo que pase, el accidente tuyo, la enfermedad tuya, lo que sea, lo vemos como una oportunidad de transformación, nuestros 2 pilares de soporte, de los que hablaba,
nuestros dos pilares de soporte, que son las grasas y los hidratos de carbono, nos permitirán estar perfectamente. Así que, independientemente de que ahora podamos hablar, y vamos a hablar de la alimentación, y vamos a hablar de cómo la alimentación tenemos que hacerla en estos dos sistemas para ver cómo funciona, porque es la alimentación más compleja y la que primero tenemos que equilibrar. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que ver ahora mismo y escribir qué cosa critico constantemente para trabajar sobre ella y qué cosa creo que es un mal para mí en lugar de pensar que es una oportunidad de transformación. Esas dos cosas tienen que estar claras para que nos demos cuenta que cambiamos nuestros hábitos de alimentación en el momento que nos pasan esas dos cosas. Comemos de forma diferente cuando entramos en la crítica y comemos de forma diferente cuando entramos en la queja, sin darnos cuenta. De pronto vamos a coger algo que no hubiéramos cogido de ninguna otra manera. Y eso es lo que es importante, porque nuestro hígado nos lleva a crecer y nuestro bazo páncreas nos lleva a consolidar lo que queremos crecer. El hígado nos plantea retos que solo el bazo páncreas puede realizar, porque el bazo páncreas es la energía del cuerpo, es la energía de la vida. Entonces, ya te puedes ir a cambiar el papel. Jefe. La tenía dormida yo, pero ahora está más dormida todavía. ¿Podemos hacernos preguntas para que esto quede muy claro? Este tema tiene que quedar claro y luego seguimos hablando, por favor. ¿Me podéis preguntar o estáis mal? No lo estoy... lo que sea. Hace tanto tiempo que no saco estas cosas de mi maleta. Qué momento para sacar estas cosas fuera. ¿Qué tal? Bien. Me alegro. Hola. A ver, ¿me podéis preguntar? Sí, cuando se acelera el metabolismo, en este caso. El metabolismo no se acelera, ni se no se acelera ni se retiene. El metabolismo no, el metabolismo es metabolismo. Otra cosa es qué procesos tienes tú metabólicos, qué cosas metabolizas más rápido, o sea, metabolizas mejor y qué cosas metabolizas peor. Pero a mí me gustaría que os planteaseis de una forma muy importante que cuando habláis de que aceleráis cosas o cambiáis cosas, ya estáis hablando de una patología, no de una prevención. Si todos nosotros ahora pudiéramos tomar conciencia de qué cosa nos lleva a cambiar nuestro estado crítico, o sea, por ejemplo, acabamos de tener una ruptura emocional, ¿vale? Y empezamos a tener fatiga. Antes de ninguna otra cosa nos sentimos cansados. Es como que nos pesa la vida. Ese primer momento es, no puedo con mi alma. Ese momento en el que dices, no puedo con mi alma, tu sistema va a empezar a cambiar la alimentación. O vas a dejar de comer, cosa grave, o vas a comer cosas consustanciales a ese estado anímico en el que te encuentras. Te está avisando. Cada vez que hagas un cambio en la alimentación negativo, te está avisando de que el sistema, en ese momento, ha perdido la inmunidad o al dolor físico, o al dolor emocional, o al dolor del tipo que sea. Tu estado inmune exige que tú mantengas el equilibrio entre las construcciones externas que tienes y las construcciones internas que tienes. ¿No? ¿Qué querías, Rafa? Sí, ocurre si a una persona le quitan el bazo o la vesícula. Voy a contestar con todo lujo de detalles. El hígado está conectado a la tierra, el bazo está conectado a la parte divina de ti, energéticamente. Todo el hígado está conectado a todo lo que significa vivir en la tierra y el bazo es a todo lo que vivir en el espíritu, a todo lo que vivir de forma trascendente. Cuando a ti te quitan el bazo es porque tú no tienes la capacidad de vivir con las plaquetas y de tener un equilibrio entre lo que significa la vida de fuera y la vida de dentro. Le pasa a muchísimos niños al principio que empiezan a tener unos problemas muy graves. Por ejemplo, los problemas más graves de plaquetas que se producen con el sol. Y eso es porque esas personas no aceptan la cantidad de luz que necesitan para llegar a donde tienen que llegar. Pero esto entre nosotros, que lo he comprobado porque tristemente mi peor experiencia, la que me ha llevado a dejar todo, ha sido el quitarle el bazo a un niño, ¿no?, que tenía un problema de plaquetas muy grave. Pero realmente cuando te quitan el bazo, el propio sistema busca otras fórmulas, ¿no? Porque el bazo está unido, dentro de los 5 elementos está unido al bazo páncreas. O sea que es el páncreas y el bazo, ¿vale? La vesícula biliar tiene mucho más que ver con la ira, tiene más que ver con tu dificultad para aceptar, y cuando te la quitan es que está llena de cálculos de ira que tú has provocado ahí dentro.
¿no? Entonces, es difícil quitar los cálculos de vesícula por una vía natural, a excepción de que tú hagas unas limpiezas muy concretas que te permitan eliminar esos depósitos, ¿no? Pero en cualquier caso, las bilis tienen que ver con cólera contenida. Ya quiere decir que la persona ha entrado en bloqueos emocionales que no está controlando. ¿Vale? Igual que quitar un apéndice. El apéndice es ese depósito de sustancias que el propio cuerpo tiene la capacidad de digerir y de hacer, y que la persona a veces se satura y no puede hacerlo. ¿Vale? A ver, ¿más preguntas? ¿Sí? ¿La crítica y la queja conectan directamente con la fatiga o ya con etapas posteriores? La crítica empieza a provocar la fatiga. En el momento que notas la fatiga, la crítica siempre es un estado de estar fuera de ti. La salud es estar dentro de ti. Entonces tú estás criticando cosas que no puedes cambiar. Aunque sean críticas contra ti, si estás criticando no estás buscando oportunidades de cambio, ¿vale? Entonces, la primera cosa que se produce, la crítica lo que hace, el primer momento de la crítica siempre es el mismo. La crítica te provoca fatiga, al provocarte fatiga empiezas a tener dolores erráticos. ¿Por qué? Porque has perdido azúcar de zonas y has puesto azúcar en otras zonas. La fibrina y la elastina empiezan a tener componentes diferentes, ¿vale? Entonces empiezas a notar como, principalmente como que te notas que en algunos sitios, no sabes por qué, empiezan a aparecer dolores muy pequeños o muy grandes. Por ejemplo, siempre que tengas un problema de humedad en el cuerpo, vas a tener problemas de oídos. Los oídos van a tener una saturación de mucosas. Eso quiere decir que no estás aprovechando oportunidades. El oído, cuando se satura o cuando tiene problemas, o cuando tú le has llenado de mucosas, es que no quieres escuchar las oportunidades que te da la vida. Pero es porque la humedad del bazopáncreas o la humedad de la tierra te ha saturado totalmente el oído. Las flemas, por ejemplo. Cuando tú tomas muchos hidratos de carbono con harinas, lo que vas a hacer es una saturación de las sales del cuerpo se van a llenar de flemas y de tóxicos, esas flemas amarillas o grisáceas, que hacen que el sistema inmune empiece a estar enfermo. Ahora hay una investigación, si queréis venís el día 27. El día 27 van a venir unos doctores de Inglaterra y de Berlín y de Suiza, de Lausanne, van a venir aquí a enseñar toda la investigación que están haciendo sobre el cáncer en relación al sistema inmune. Cómo un medicamento que están desarrollando o una vacuna que están desarrollando en realidad está trabajando el cáncer, está trabajando todas las enfermedades que son del sistema inmune. Y desde ahí puedes funcionar o puedes ver cómo, o sea, los que queráis venir, estáis invitados a escuchar a los doctores. Es todo el día, o sea, estamos todo el día aquí, pero lo que es importante es que veáis, vienen los mejores investigadores de toda Europa sobre cáncer a través de bioquímica, no de química, ¿no?, sino de bioquímica. Tienen el GIMAT, que es un medicamento que te permite corregir el sistema inmune. ¿Alguna pregunta más? Sí, el ciclo generador puede llegar a regenerar, es decir, después de aplicar una curación, digamos, instantánea, vamos a hacerlo así, en química, digamos, el cuerpo se tiene que no estar por todo, entonces ¿tiene alguna capacidad de regenerarse por el mismo? Para que el cuerpo se regenere necesitas generar sinapsis nuevas en el cerebro. O sea que lo que necesitamos es aprender modos de comportamiento diferente, ¿vale? El cerebro se va a nutrir siempre de que tú seas capaz de vivir libremente lo que está sucediendo. Acuérdate que el cerebro es la muerte, o sea, es la vida, es el nivel más alto de vida, necesita tener unas vitaminas, que los neurotransmisores funcionen perfectamente, etcétera. Cuando tú cambias tus hábitos de comportamiento humano, tus hábitos de comportamiento, por eso digo que no se puede volver a criticar, porque lo que yo pretendo es que generéis sinapsis de salud, que paséis de un mundo caótico a un mundo de construcción. Tú tienes un mundo caótico, el cerebro funciona ya, la crítica la encuentra sobre unas sustancias y un tipo de cosas, entonces ya el cerebro ha construido estados refractarios ahí dentro. Cuando ya llega esa cosa, tú empiezas a criticar. Tú empiezas a criticar, las grasas del cuerpo, el hígado, empieza a sentirse súper incómodo. El hígado tiene 3 movimientos, ¿vale? Si pudierais tocar el cuerpo, como lo toco yo, notaríais que cuando empezáis a actuar incorrectamente el hígado, directamente, sobre todo el sistema rotatorio deja de hacerlo. La cabeza tiene 125 movimientos mínimos. Cuando nosotros estamos obsesivos, la cabeza, todos los sistemas de movimiento craneal se quedan paralizados, no se mueven.
Entonces tú tocas las manos en la cabeza y la cabeza tiene una vibración y tiene unos movimientos maravillosos y además notarás cómo todos los huesos se mueven. Cuando tú estás en estado de tensión y empiezas a ver todas las cosas mal, los huesos se quedan paralizados. Pero se quedan paralizados totalmente. La cabeza se hace como si estuviera compacta. Cuando es algo que se mueve totalmente, que parece mentira, pero se mueve totalmente, de pronto se queda totalmente compacta. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es deteniéndote. El sistema lo que hace es, vamos a pararnos para ver qué hace con nosotros. ¿Qué sentido tiene para un sistema inmune? Tú imagínate que el sistema inmune es el que mantiene el equilibrio en todo el sistema, ¿vale? ¿Qué es una alergia? Una alergia es un rechazo profundo a las cosas. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Entonces provocamos el rechazo, ¿no? Se altera el componente de todo el cuerpo y a partir de ahí empieza a aparecer. La alergia se puede producir en la piel, que de pronto tienes un eritema, tienes picores, etcétera, puede producirse una urticaria, o lo que se puede producir es una rinitis, un estado de mucosas por todo el cuerpo. Va a depender que hayas provocado la alteración o bien a través del intestino o a través del riñón. Si la has provocado a través del intestino es la piel, si la has provocado a través del riñón son las mucosas. Es decir, que un estado de rechazo, porque tú realmente te sientes desconfiado ante una situación, provoca esa alergia. O un rechazo, porque realmente rechazas a las personas o rechazas cosas, te provoca también una alergia. Todos los problemas de piel tienen que ver con las personas. Todos los problemas de mucosas tienen que ver contigo mismo. Esos son los elementos importantes. O sea, cuando tú estás con una persona que tiene alergia y tiene mucosas, el problema es con ella misma. Se critica a sí misma, se destroza a sí misma o lo que sea. Pero cuando la persona tiene problemas de piel, tiene urticarias muy graves, etcétera, esa persona lo que tiene es un problema con los demás. Y el problema es intestinal. Es decir, las alergias tienen que ver con no querer nacer y con o no querer morir o buscar la muerte. Tú pregúntame y no me mires con esa mala leche. Pregúntame. Pero no me ataques con la mirada. Dile a tu madre que te la presto de vez en cuando, ¿no? Que no me ataque con la mirada. Que me pregunte, pero que no me ataque. ¿Alguna cosa más? Sí, como te refieres a generación. Voy a contestarle a ella, porque si no, César, ya sabemos que tú y yo acabamos todo el rato hablando juntos. Dime. Sí, dice que las alergias, me ha parecido entender que el componente mayor es externo, o sea, no hay nada genético, no hay nada físico, no hay nada aleatorio. Simplemente, siempre he tenido la duda de cuánto hay de psicosomático y cuánto hay de genético, que hayas nacido así ya, la predisposición que tengas. Vamos a ver, la predisposición orgánica tiene que ver con el carácter familiar. Cuando tú tienes una familia que tiene una predisposición a ser personas muy desconfiadas, familiarmente casi todas las personas tienen las mismas componendas. Funcionan, por ejemplo, nosotros nacemos en cuerpos de entorno que ya traen unas condiciones. No es lo mismo nacer en el norte que nacer en el sur. La gente del sur es mucho más sana que la gente del norte, porque la gente del sur tiene color, tiene sol, tiene vida, y es mucho más saludable. ¿En qué sentido? Es mucho más saludable cerebralmente la parte de abajo y mucho más enferma a nivel de psicopatías la parte de arriba. La depresión es del norte, los estados psicológicos alterados de tristeza son del norte. ¿Por qué? Porque no hay luz. Porque el fuego, que es lo que... El fuego, ¿os acordáis dónde está el fuego? Es lo que alimenta. Como no hay fuego, lo que se producen son depresiones. ¿Vale? Pero las alergias tienen muchísimo que ver con tu capacidad de aceptar las cosas que pasan. Por ejemplo, toda persona que es alérgica es porque es una persona que tiene una tendencia a superar las cosas a través de los dulces o a través de las harinas. Casi todos los alérgicos adoran las harinas, pero las adoran sistemáticamente. ¿Por qué? Porque la harina es un elemento que le quita la acidez que tiene en el cuerpo contra las cosas que no le gustan. Una persona alérgica es una persona que es muy intransigente consigo misma o muy intransigente con los demás. O con el entorno, ¿vale? Entonces, esa intransigencia y esa exigencia hace que el sistema esté tan alcohólico, tenga tal nivel de acidez en el cuerpo, que lo que necesita, ¿qué es? Meter inmediatamente ¿el qué? Azúcar. Entonces busca el hidrato de carbono, busca el azúcar, y entonces se provoca una alergia a un nivel súper virulento. Esas alergias van a ser casi siempre explosivas de rinitis, de sinusitis, de procesos
de conjuntivitis, todas las cosas que tengan que ver con los oídos, con las narices, con los ojos, con las mucosidades en la cabeza, principalmente, ¿vale? Mientras que las personas que tienen alergias puntuales a medicamentos puntuales y a alimentos puntuales son personas que tienen baja tendencia a soportar el control de la alimentación. Las personas de piel son personas que no soportan el orden, no soportan que les quiten cosas, no soportan que la gente le marque una disciplina. Entonces la forma de hacerlo es ir contra la gente. La piel siempre es un problema contra la gente. Por ejemplo, una dermatitis de un niño de 7 o 8 años, de 4 o 5 años, que ni puede separar sus brazos, que se le caen chorros de sangre cuando tira sus bracitos, esa persona normalmente lo que tiene es una negación absoluta que su padre y su madre estén juntos. Son celos, es rechazo, es querer que las cosas estén como ellos quieren. ¿Por qué? Porque acuérdate que todas las alergias tienen que ver con el hígado, principalmente. Entonces las alergias y el hígado tienen que ver con estos estados alterados de aceptación o de rechazo. Yo corrijo todas las alergias, y tengo muchas, con niños que vienen con los brazos que no pueden ni caminar, simplemente trabajando el componente familiar. Yo he acogido a niños que les hemos tenido que coger así, les hemos tenido que llevar a nuestras camillas agarraditos así, porque si les estiramos los brazos se rompía totalmente sus brazos de sangre. Como en un 4. Imagínate un 4, lo que es un 4, cogerlos en bracitos, llevarlos a la camilla para poder trabajar con ellos, ¿vale? No he tenido todavía un niño que esté así, que el problema no sea por celos del padre o de la madre, ni uno. Porque no quiere que estén juntos, porque él quiere ser el más amado, o porque ha nacido un hermano y a partir de ahí siente que su madre ha querido más. Son celos. En todos los casos son celos, que es una no aceptación de compartir el amor, pero lo llevan a la piel, totalmente, porque todo lo que es relación se va a la piel. Entonces, para hacer una prevención importante de todas las enfermedades importantes del cuerpo que son inmunes, lo que tenemos que hacer siempre, absolutamente siempre, es mantener el equilibrio entre este estado de aceptación y de liberación con lo que pasa en la Tierra, con este estado de mirada hacia adentro y decir, todo lo que sucede en mi vida es una oportunidad para vivir. Ten en cuenta que el hígado tiene que ver con el viento que te sopla dentro. Si tú tienes armonía en cómo te sopla el viento dentro, no tienes dificultades. Pero si tienes desarmonía, el viento te lleva por todos los lados. Entonces, la vida te está mostrando continuamente diferencias, diversidad. Hay gente que hace las cosas mejor que tú y hay gente que las hace peor. Cuando tú no aceptas la diversidad, cuando quieres que el mundo sea como tú, cuando las cosas que no encajan en tu mundo necesitas que cambien y lo haces de esta manera, que es atacándote a ti, porque la enfermedad es una agresión personal, siempre. O sea, es como un suicidio que se va haciendo en el tiempo. Es un desajuste que se va haciendo en el tiempo, ¿no?